Cleopatra. Poder, política y legado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia? Cleopatra, la última reina de Egipto, lo hizo. Su vida es un fascinante estudio de poder, política y el legado que dejamos atrás. Cleopatra, la última faraona de Egipto, es mucho más que una figura histórica. Fue una maestra estratega en el complejo juego de la política antigua. Su historia es una intrincada danza entre el poder y las emociones, un relato que sigue cautivando al mundo. Su vida nos plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder y el legado. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por él? ¿Y cómo seremos recordados? Cleopatra no solo era hermosa, era increíblemente inteligente y carismática. Estas cualidades la convirtieron en una fuerza formidable en la política de su tiempo. Su inteligencia era su mayor arma. Forjó alianzas estratégicas con figuras poderosas como Julio César. Estas alianzas no eran solo románticas, sino también cruciales para la supervivencia de Egipto. Luego, se alió con Marco Antonio, consolidando aún más su poder. Su principal objetivo era proteger a Egipto de la creciente influencia del Imperio Romano. Navegó hábilmente las turbulentas aguas de la política romana. Utilizó su intelecto y su encanto para lograr sus objetivos. Cleopatra buscaba asegurar la independencia de Egipto a toda costa. Mantuvo la influencia de Egipto en un mundo dominado por Roma. Sus relaciones eran, en esencia, maniobras políticas calculadas. Su prioridad era salvaguardar su reino de la anexión romana. Cada decisión, cada alianza, estaba destinada a proteger a Egipto. Su astucia política es innegable. La ambición de Cleopatra, aunque la impulsó a grandes alturas, finalmente contribuyó a su caída. Su alianza con Marco Antonio contra Octavio resultó ser un error fatal. Esta alianza selló su destino. La derrota en la batalla de Actium marcó el principio del fin para Cleopatra. Esta batalla fue un punto de inflexión en la historia de Egipto. Significó el fin de la independencia egipcia. Con la derrota, comenzó el dominio romano sobre Egipto. Cleopatra, enfrentando la inminente captura, eligió el suicidio. Prefirió la muerte a la humillación. Su decisión de suicidarse, aunque trágica, cimentó su lugar en la historia. Se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo. Cleopatra se transformó en una figura trágica, pero poderosa. Cleopatra sigue siendo una figura de fascinación y debate. Su vida y reinado continúan inspirando obras de arte y estudios históricos. Su legado es complejo y multifacético. Fue una gobernante poderosa e inteligente, que luchó incansablemente por la independencia de su país. Su valentía es innegable. Sin embargo, también hizo sacrificios cuestionables en su búsqueda del poder. El impacto de sus decisiones en su legado es innegable. Su historia nos obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre la ambición y la responsabilidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el poder? Cleopatra nos deja lecciones perdurables del pasado. Su vida es un recordatorio de la complejidad de la historia y la importancia de aprender de ella. Su historia sigue resonando en el presente. ¿Qué podemos aprender de la vida de Cleopatra? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas? Su historia es un espejo que refleja nuestras propias ambiciones y decisiones. Cleopatra fue una mujer en un mundo de hombres, una reina en un imperio en expansión. Su historia es un testimonio de la fuerza, la inteligencia y la ambición. Su legado perdura. Su vida es un ejemplo de cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición. Nos muestra la importancia de la estrategia y la diplomacia. También nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida. Cleopatra fue una figura compleja y contradictoria. Su historia es un recordatorio de que la historia no es blanco y negro. Hay matices y complejidades que debemos explorar. Su legado es un desafío para nosotros. Nos invita a reflexionar sobre el poder, la política y el impacto de nuestras acciones. ¿Qué legado queremos dejar atrás? Cleopatra fue una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. Su historia es una inspiración para aquellos que buscan romper barreras y alcanzar sus sueños. Su espíritu vive. Su vida es un ejemplo de cómo una sola persona puede marcar la diferencia. Nos muestra que todos tenemos el potencial de influir en el mundo que nos rodea. Su impacto es innegable. Cleopatra fue una reina, una amante, una estratega y una madre. Su historia es un tapiz rico y complejo que nos invita a explorar las profundidades de la condición humana. Su vida es un misterio que sigue fascinando. Su legado es un recordatorio de que la historia está viva y en constante evolución. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar la verdad en todas sus formas. Su influencia es eterna.
Cleopatra fue una mujer que vivió en una época de grandes cambios y desafíos. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Su coraje es admirable. Su legado es un faro de esperanza para aquellos que luchan por la justicia y la igualdad. Nos muestra que incluso en los tiempos más oscuros, la luz siempre puede brillar. Su ejemplo es inspirador. Cleopatra fue una reina que amó a su país y luchó por su independencia. Su historia es un recordatorio de la importancia de la identidad nacional y la soberanía. Su patriotismo es innegable. Su legado es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a defender nuestros valores y a luchar por un mundo mejor. Su mensaje es claro: nunca te rindas. Cleopatra fue una mujer que dejó una huella imborrable en la historia. Su historia es un testimonio del poder de la voluntad humana. Su impacto es incalculable. Su legado es un regalo para las generaciones futuras. Nos invita a aprender del pasado y a construir un futuro mejor. Su sabiduría es invaluable. La historia de Cleopatra es mucho más que un relato del pasado. Es un espejo que refleja nuestras propias ambiciones, decisiones y el legado que aspiramos a dejar. Te invito a profundizar en su vida, a explorar las fuentes históricas y a formar tu propia opinión sobre esta fascinante figura. Comparte este video con tus amigos y familiares para generar un debate enriquecedor sobre el poder, la política y el impacto de nuestras acciones en la historia. Suscríbete al canal para más contenido histórico y reflexivo, y déjanos tus comentarios sobre qué otros personajes históricos te gustaría que exploráramos. Juntos podemos aprender del pasado para construir un futuro mejor.